¿Sabías que una de las órdenes militares más poderosas de la historia fue completamente destruida en un solo día, basándose en cargos que probablemente fueron fabricados? Los caballeros templarios, que habían acumulado una riqueza que rivalizaba con reinos enteros y ejercían influencia en toda Europa, no fueron derrotados por las espadas enemigas en un campo de batalla, sino por maquinaciones políticas que harían sonrojar a los teóricos de la conspiración modernos. Hoy nos sumergimos en uno de los mayores misterios de la historia medieval. ¿Quién orquestó realmente la caída de los caballeros templarios? ¿Fue el Papa Clemente V buscando consolidar el poder de la Iglesia? ¿O fue el rey Felipe IV de Francia, desesperado por resolver la crisis financiera de su reino? La respuesta podría sorprenderte, y los métodos empleados fueron tan despiadados que cambiaron para siempre el rumbo de la política europea. Antes de desentrañar este thriller medieval, situémonos en el contexto. Imagina Europa a principios del siglo XIV. Las cruzadas estaban llegando a su fin. Tierra Santa había sido en gran parte perdida por las fuerzas cristianas, y sin embargo, una organización seguía prosperando: los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, mejor conocidos como los Caballeros Templarios. Fundados en el año 1119 para proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén, estos monjes guerreros habían evolucionado en algo mucho más allá de su misión original. Los templarios ya no eran simplemente caballeros, se habían convertido en el primer sistema bancario internacional de Europa, con encomiendas que se extendían desde Portugal hasta Chipre. Poseían vastas propiedades, recaudaban impuestos y habían desarrollado instrumentos financieros sofisticados que permitían a los comerciantes depositar dinero en un país y retirarlo en otro, sin tener que transportar peligrosas cantidades de oro por caminos infestados de bandidos. Su insignia de la Cruz Roja era tan reconocible como cualquier logotipo corporativo actual y representaba seguridad, fiabilidad y una inmensa riqueza. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Para el año 1307, el panorama político de Europa estaba cambiando drásticamente. Las cruzadas habían fracasado en gran medida, dejando a los templarios sin su propósito militar principal. Francia se encontraba en medio de una grave crisis financiera tras años de costosas guerras contra Inglaterra, y el papado, trasladado recientemente a Aviñón bajo influencia francesa, luchaba con cuestiones de autoridad y legitimidad. En esta mezcla volátil aparecieron dos de los operadores políticos más astutos de la Europa medieval: el Papa Clemente V y el rey Felipe IV de Francia. Ambos tenían razones para desear la desaparición de los templarios, pero sus motivaciones eran completamente distintas, y comprenderlas es clave para resolver nuestro misterio histórico. Empecemos con el rey Felipe, conocido en la historia como Felipe el Hermoso, aunque su apodo tenía más que ver con su apariencia que con su carácter. Felipe enfrentaba lo que hoy llamaríamos una crisis de deuda soberana. Sus guerras con Inglaterra habían vaciado el tesoro real y ya había expulsado a los judíos de Francia confiscando sus bienes, además de devaluar la moneda en varias ocasiones. Incluso había atacado al predecesor del Papa, Bonifacio VIII, en una disputa sobre la tributación de las propiedades de la Iglesia. Felipe no era un hombre que dejara que las consideraciones morales se interpusieran en la necesidad política. Los templarios representaban para Felipe tanto un problema como una oportunidad. Como orden militar independiente que respondía solo al Papa, constituían un desafío a la autoridad real. Más importante aún, poseían enormes riquezas dentro de las fronteras francesas, a las que Felipe no podía acceder directamente. El templo de la Orden en París servía como tesorería real, y Felipe sabía exactamente
cuánto oro se encontraba tras esos muros. Estimaciones conservadoras sugieren que los templarios controlaban activos valorados en cientos de millones de dólares en dinero actual, posiblemente más. Pero Felipe no podía simplemente confiscar las propiedades templarias sin justificación. Los reyes medievales, a pesar de su poder, operaban dentro de una compleja red de obligaciones feudales y leyes eclesiásticas. Robar directamente a una orden militar papal habría provocado una crisis con Roma y posiblemente unido a los enemigos de Felipe contra él. Necesitaba un pretexto legal y lo encontró en acusaciones de herejía. Los cargos que Felipe acabaría levantando contra los templarios leían como una historia de terror medieval. Los acusaba de negar a Cristo durante ceremonias secretas de iniciación, adorar un misterioso ídolo llamado Baphomet, practicar actos homosexuales y escupir sobre la cruz. No eran acusaciones aleatorias. Cada cargo estaba cuidadosamente diseñado para provocar la máxima indignación entre una población profundamente religiosa, al mismo tiempo que proporcionaba justificación legal para confiscar los bienes de la Iglesia. Aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Felipe no actuó solo ni impulsivamente. La evidencia sugiere que pasó meses, posiblemente años, planeando su movimiento contra los templarios. Colocó espías dentro de la orden, recopiló testimonios de antiguos miembros descontentos y coordinó cuidadosamente con funcionarios reales en toda Francia. No fue una decisión repentina, nacida de la desesperación financiera. Fue una campaña política calculada. El día 13 de octubre del año 1307, Felipe golpeó con una precisión que impresionaría a las agencias de inteligencia modernas. En toda Francia, los oficiales reales arrestaron simultáneamente a casi todos los caballeros templarios, sargentos y capellanes que pudieron encontrar. La naturaleza coordinada de estas detenciones sugiere una preparación extensa y resalta las capacidades administrativas de Felipe. En cuestión de horas, una de las organizaciones más poderosas de Europa había quedado efectivamente decapitada. Pero aquí es donde nuestra historia se complica aún más. Felipe no podía simplemente arrestar a los templarios y confiscar sus bienes sin la aprobación papal. Los caballeros templarios eran una orden militar papal, lo que significaba que respondían directamente a Roma y no a ninguna autoridad secular. Felipe necesitaba que el Papa Clemente legitimara sus acciones. Y aquí es donde la cuestión de la responsabilidad última se vuelve confusa. El Papa Clemente V se encontraba en una posición extraordinariamente difícil. Había sido elegido Papa en el año 1305, en gran parte gracias a la influencia francesa, y había trasladado la corte papal a Aviñón, donde permanecía bajo la sombra del poder francés. Algunos historiadores argumentan que Clemente era esencialmente un títere de Felipe, haciendo todo lo que el rey francés le ordenaba. Otros sostienen que Clemente intentaba navegar entre presiones contrapuestas mientras protegía la independencia de la Iglesia. La respuesta inicial de Clemente a los arrestos de Felipe fue de indignación. Escribió a Felipe exigiendo una explicación y afirmando que los templarios estaban bajo protección papal. Esta reacción sugiere que Felipe había actuado sin la aprobación previa del Papa, tomando a Clemente por sorpresa. Si Clemente hubiera sido el artífice de la destrucción templaria, cabría esperar una respuesta más coordinada. Sin embargo, las acciones posteriores de Clemente pintan un panorama más complejo. En lugar de ordenar inmediatamente la liberación de los templarios, inició su propia investigación sobre los cargos. Nombró comisionados papales para examinar las pruebas y escuchar los testimonios de los templarios acusados. Esta decisión dio legitimidad a las acusaciones de Felipe, al tiempo que permitía a Clemente mantener cierta apariencia de independencia.
La investigación papal reveló los métodos horrendos que Felipe había utilizado para arrancar confesiones a los templarios arrestados. La tortura se aplicó de manera sistemática, incluyendo técnicas que eran extremas incluso para los estándares medievales. Los caballeros sufrieron quemaduras en los pies, fueron sometidos al astrapado, una forma de tortura que implicaba ser colgado por los brazos, y soportaron otras formas de coerción física. Bajo tal presión, muchos templarios confesaron los cargos en su contra. Pero aquí hay un detalle crucial que a menudo se pasa por alto. Cuando los templarios fueron interrogados por comisionados papales, sin la presencia de funcionarios reales, muchos se retractaron de sus confesiones. Afirmaron que solo habían confesado bajo tortura y que los cargos eran falsos. Este patrón de confesión bajo presión real seguido de retractación bajo interrogatorio papal sugiere que las acusaciones fueron, en efecto, fabricadas. Clemente se encontró atrapado entre presiones opuestas. Si desestimaba los cargos por completo, se enfrentaría directamente a Felipe en un momento en que el papado dependía de la protección francesa. Si los respaldaba plenamente, destruiría una orden militar papal basándose en testimonios claramente forzados. Su solución fue típicamente medieval en su complejidad. En lugar de declarar a los templarios inocentes o culpables, Clemente eligió disolver la orden mediante una acción administrativa. En el año 1312 emitió la bula papal Vox in excelso, que suprimía a los caballeros templarios no porque fueran culpables de los cargos, sino porque el escándalo había hecho imposible reformar la orden. Esta decisión fue políticamente brillante y moralmente cuestionable. Le dio a Felipe gran parte de lo que quería, al tiempo que permitió a Clemente evitar respaldar explícitamente las acusaciones de herejía. El destino de las propiedades templarias revela mucho sobre las verdaderas motivaciones detrás de la destrucción de la orden. Oficialmente, Clemente decretó que los bienes templarios debían transferirse a los caballeros hospitalarios, otra orden militar. En la práctica, Felipe logró retener el control de gran parte de la riqueza templaria en Francia, alegando que era una compensación por los costos de los arrestos y juicios. Este resultado sugiere que el beneficio económico fue, en efecto, una motivación principal para las acciones de Felipe. El destino individual de los templarios fue trágico. Muchos pasaron años en prisión esperando juicio. Algunos murieron bajo tortura. Otros vivieron bajo arresto domiciliario, despojados de su antiguo estatus y riqueza. La víctima más famosa fue Jacques de Molay, el último gran maestre de los caballeros templarios, quemado en la hoguera en el año 1314 tras retractarse de su confesión. La leyenda dice que de Molay maldijo a Felipe y a Clemente desde las llamas, prediciendo sus muertes en el plazo de un año. Ambos murieron en cuestión de meses, aunque probablemente fue coincidencia más que intervención sobrenatural. Entonces, ¿quién fue en última instancia responsable de la caída de los caballeros templarios? La evidencia sugiere firmemente que el rey Felipe IV fue el principal artífice de su destrucción. Sus motivaciones financieras eran claras, sus métodos sistemáticos y sus beneficios sustanciales. Felipe transformó una crisis financiera en una oportunidad mediante una planificación cuidadosa y una ejecución despiadada. El Papa Clemente V parece haber sido más un facilitador que un instigador. Atrapado entre sus obligaciones como Papa y las realidades políticas del poder francés, eligió un camino que satisfacía las presiones inmediatas al tiempo que comprometía la autoridad moral de la Iglesia. Las acciones de Clemente fueron las de un político más que las de un líder espiritual, priorizando la supervivencia institucional sobre la justicia. Las implicaciones más amplias del asunto templario se extendieron mucho más allá del destino de una sola orden militar.
El uso exitoso de cargos de herejía por parte de Felipe para confiscar bienes de la Iglesia estableció un precedente peligroso que se repetiría a lo largo de la Europa medieval y moderna. El caso demostró cómo los gobernantes seculares podían manipular la autoridad religiosa con fines políticos, anticipando conflictos posteriores entre Iglesia y Estado. La destrucción de los templarios también marcó un momento significativo en la evolución de la banca y las finanzas europeas. Las sofisticadas redes financieras de la orden fueron interrumpidas, aunque muchas de sus innovaciones serían posteriormente adoptadas por las casas bancarias italianas. Algunos historiadores sostienen que la destrucción templaria retrasó el desarrollo financiero europeo durante décadas. Desde una perspectiva puramente política, el asunto templario mostró el creciente poder de las monarquías centralizadas a expensas de las organizaciones internacionales. El éxito de Felipe en destruir a los templarios demostró que incluso las órdenes militares papales no eran inmunes a la autoridad real cuando esa autoridad se ejercía con suficiente astucia y fuerza. Los métodos utilizados contra los templarios también revelaron el lado oscuro de la justicia medieval. El uso sistemático de la tortura para arrancar confesiones, la manipulación de los procedimientos legales con fines políticos y la destrucción de vidas, basándose en cargos fabricados, pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de incluso las organizaciones más poderosas frente a oponentes decididos. Los historiadores modernos han llegado en gran medida a un consenso. Los caballeros templarios eran inocentes de los cargos que se les imputaban. Las acusaciones de herejía, adoración de ídolos y conductas sexuales indebidas parecen haber sido inventadas para proporcionar una justificación legal a su destrucción. La evidencia arqueológica de sitios templarios no respalda las supuestas prácticas heréticas, y el patrón de confesiones bajo tortura, seguidas de retractaciones bajo interrogatorio papal, sugiere fuertemente coerción. El asunto templario sirve como una advertencia sobre la intersección de la política, la religión y la economía. Demuestra cómo la desesperación financiera puede llevar a los líderes políticos a extremos extraordinarios, cómo la autoridad religiosa puede ser manipulada para fines seculares, y cómo incluso las organizaciones más poderosas pueden ser vulnerables a ataques bien planificados contra su legitimidad. El legado de los caballeros templarios ha sobrevivido ampliamente a su existencia histórica. Desde las leyendas medievales hasta las teorías de conspiración modernas, los templarios han cautivado la imaginación durante siglos. Su ascenso y caída dramáticos, combinados con las misteriosas circunstancias de su destrucción, los han convertido en figuras perdurables en la cultura popular. Pero más allá de las leyendas y conspiraciones, la verdadera historia de la caída templaria ofrece valiosas lecciones sobre la política medieval y la naturaleza misma del poder. Nos muestra cómo los líderes políticos siempre han estado dispuestos a usar cualquier herramienta disponible para resolver sus problemas, sin importar el costo humano. La respuesta a nuestra pregunta original parece clara. Aunque el Papa Clemente V facilitó y legitimó la destrucción de los caballeros templarios, el rey Felipe IV de Francia fue el verdadero arquitecto de su caída. Las motivaciones financieras de Felipe, su planificación sistemática y su ejecución despiadada lo convierten en el principal culpable de una de las mayores injusticias de la historia medieval. El papel de Clemente fue el de un colaborador débil, atrapado entre presiones opuestas y eligiendo el camino de menor resistencia, en lugar de defender la justicia. Este drama medieval nos recuerda que el abuso de poder no es un invento moderno, y que los inocentes siempre han sido vulnerables a quienes están dispuestos a manipular la ley, la religión
y la opinión pública para sus propios fines. Los caballeros templarios pagaron el precio más alto por la crisis financiera de Felipe y la debilidad política de Clemente, dejándonos uno de los ejemplos más contundentes de la historia sobre lo rápido que incluso los poderosos pueden caer.